día, bienvenido a los podcasts de los viernes con su servidor Raúl Oscar López, siempre con invitados de alto nivel, porque hace poco hablaba del orgullo de los chiricanos y sin duda alguna tenemos gente muy preparada, muy calificada en la provincia de Chiriquí en muchas áreas, fuera de los que por alguna razón se han fugado, si se quiere decir, hacia otros puntos del país, inclusive a nivel internacional, por falta de oportunidades locales, que ha sido una preocupación del sector empresarial, que muchas veces se da esa fuga de los intelectuales, de los científicos, también de estas personas, pues que de una u otra manera destacan en diferentes áreas. Pero hoy tenemos uno de ellos que sí se ha quedado en la provincia de Chiriquí. Hablamos del doctor Vladimir Víquez, especialista en lengua y literatura, es docente universitario, ha escrito algunas publicaciones, ha dado conferencias a nivel internacional y nacional, también ha sido reconocido y es oriundo del distrito de Renacimiento. Cuando damos ese currículum decimos, ¿de qué distrito es? Renacimiento, uno de los distritos que crece positivamente en los últimos años en nuestra región, y eso es lo que queremos resaltar, que el orgullo no solamente decir yo soy chiricano. ¿Chiricano por qué? Pues, oye, porque tenemos muchas cosas de que estar orgulloso, y con él vamos a hablar de un tema que probablemente pues para algunos días de lectura, sí, vamos a hablar de la importancia de la lectura en el día de hoy en este podcast, y por supuesto darle la bienvenida, doctor. Pudiésemos seguir hablando muchas más cosas de su currículum, pero el tiempo en radio corre rápido. Gracias por estar con nosotros. Le preguntaría, para iniciar en esta conversación, que siempre digo, nos está faltando la taza de café. ¿Qué significa para usted, doctor, leer? ¿Es un hábito académico o también es un acto que puede generar ese disfrute personal? Bueno, muchas gracias, Raúl, y a toda la audiencia. Realmente la lectura, digamos que no tiene una sola razón de ser, ¿no? Hay muchas cosas que la motivan, desde los elementos sociales, los elementos académicos, o la conjugación de ambos, también el elemento familiar, que para mí es quizás el más interesante y fundamental para el tema de la lectura. Uno no puede decir yo aprendí a leer solamente por esto, porque bueno, siempre está la escuela, pero la escuela da algunas herramientas, pero si uno en casa tiene a una familia que lee, ahí están también los libros, y de repente, si como es mi caso, uno se decanta por una carrera que tiene que ver con la literatura, entonces ahí están los componentes, digamos, preparados para ser un lector, ¿no? Entonces, no hay nada, digamos, escrito sobre esto. La lectura está allí siempre. De hecho, yo digo que todo en el mundo, y de hecho el mismo libro es la memoria del mundo. Cuando uno escucha que se quema una biblioteca, cuando uno escucha que están botando libros, aunque uno no sea un gran lector, siente dolor. ¿Por qué? Porque sabe que de alguna manera esos libros son depositarios de la memoria de la humanidad. Entonces, si nosotros estamos quemando, si estamos botando, si estamos sacrificando la memoria de la humanidad, entonces de alguna manera están sacrificando parte de mi ser como individuo, ¿no? Entonces la lectura nos da todo eso, y yo siempre invito a la gente a leer, a los niños a leer, porque en la medida que nosotros leamos, primero estaremos menos sometidos a los polos de poder, porque tendremos una idea distinta de pensamiento crítico. Claro, pensamiento crítico, idea distinta a lo que me están tratando de imponer, etcétera, etcétera. Puedo analizar lo bueno, lo malo, y desde luego que en esa medida también yo puedo ser mejor individuo. Dicho esto, entonces tumbamos ese argumento de que la lectura pasa de moda. No, yo creo que la lectura nunca pasa de moda. Es como todo, la lectura cuesta un poco. Cuesta un poco porque conversábamos hace unos días atrás en uno de los clubes aquí en Chiriquí, y decíamos que el tema de la lectura es que tiene que ser poco a poco también. O sea, yo no me voy a convertir en un gran lector de la noche a la mañana. Tengo que empezar por algo. Y a veces ese algo, dentro de los grandes lectores, lo discriminan. Yo no lo discrimino, yo digo, está allí
por algo. Entonces, me encuentro un libro de Escuela para Todos, por ejemplo, tiene una adivinanza, tiene un chiste, tiene un cuento corto, y a lo mejor ese es el motor de arranque para que yo me convierta en un gran lector. Y probablemente las nuevas generaciones digan, ¿y qué es eso de Escuela para Todos? Pero fue, si se quiere decir, un libro, un clásico en su momento. Es un clásico. Este es un clásico y se sigue editando. Si usted quiere adquirir La Escuela para Todos, usted lo busca y yo le aseguro que tiene la edición 2025. Es un libro de interés general, ¿verdad? Que lo usaban mucho los hombres del campo, porque venía con una información del tema de las mareas, los días que se podía pescar, tenían el calendario, cada calendario estaba lleno de anécdotas. Ya estaba también el tema que tenía que ver con el santoral. O sea, ¿por qué este es el día de Santa Marta? ¿Por qué este es el día de San Pedro? Y antes también la lectura era muy limitada, no habían muchos libros. Hoy en día pues hay quizás una oportunidad más, pero no lo estamos aprovechando. O sea, están y no lo estamos aprovechando. De hecho, yo recuerdo que no sé si todavía esté como embajadora, pero ha hecho una carrera diplomática en Israel, Adi Jurieta, que dicho sea de paso es colega periodista, pero ha estado muchos años en Israel como embajadora, y ella decía que, y esto también es vida patria, cuando usted iba a los mercados antes y compraba carne o compraba pescado, se los envolvían en periódico, en un papel tipo Manila, algo así, pero el periódico era muy usado para envolver el pescado. Y ella decía que cuando su papá llegaba, la mamá, entendiendo que era una temporada donde no había muchos libros, lavaban el periódico un poco y lo ponían a secar, y eso ella lo utilizaba posteriormente para leer. Y hoy en día es una mujer que, bueno, embajadora diplomática. Así es. Entonces, yo estoy convencido de que un individuo lector siempre tendrá una mejor vida, siempre. Digamos, de la que ha tenido, ¿no? Y esta mejor vida, no necesariamente, cuando hablo de mejor vida, estoy pensando en términos económicos, estoy pensando como individuo, ¿ya? Es una persona, por lo que decíamos al principio, ¿no? Con unas ideas muy claras, una persona que puede entender a la sociedad y, por supuesto, el elemento económico, como es el caso de su amiga, yo le aseguro que la lectura le ha dado una mejor vida económica también, ¿no? Entonces, la lectura, y por supuesto, ese libro, volviendo a la Escuela para Todos, los vecinos, los amigos decían, oiga, vecino, yo necesito una información, ¿usted tendrá la Escuela para Todos? Y bueno, y lo pedían y lo prestaban. Sí, lléveselo, y aquí está. Leía y lo devolvían. Y entonces era un libro casi que comunitario. Tener una enciclopedia en unos años en el pasado era un lujo. Sí, exactamente, exactamente. Y había padres que digamos, los pagaban por cuotas. Sí, total. Sí, entonces, pero bueno, y entendían que eso había que hacerlo para tener los libros, ¿no? Entonces, la lectura es maravillosa. Yo siempre digo que el que lee tiene la posibilidad de vivir muchas vidas, ¿ya? Mientras que el que no lee nada más vive la suya. O sea, cuando uno se acerca a un libro, se acerca a una historia, está viviendo otras cosas. Yo siempre digo que, o sea, qué felicidad cuando nosotros podemos leer Don Quijote de la Mancha y remontarnos a la España de la época. Y eso nos trae hasta el momento. ¿Por qué? Porque el lenguaje, las historias, la condición humana viaja de la misma manera en los libros. No, y marcan su generación y las generaciones venideras, porque todavía seguimos escuchando en grandes conferencias los dichos de Don Quijote. Claro. O sea, por ejemplo, hay uno de que cuando los perros ladran es porque estás cabalgando. O sea, y todavía te siguen marcando eso, lo utilizan los psicólogos, los sociólogos. Por supuesto. Y de hecho se emplean las mismas figuras de Don Quijote y Sancho. Entonces, cuando yo soy muy idealista, digamos que estoy soñando, acerco a Sancho Panza porque Sancho Panza es más realista. Entonces digo, tengo que volver a la tierra. Y cuando estoy siendo muy realista y que tengo necesidad digamos, de volar un poco en términos del pensamiento, de mis ideas, aspirar a cosas grandes, entonces acerco a Don Quijote y alejo a Sancho Panza. Y aparte de eso, pues yo creo que dentro de la personalidad del ser humano tenemos algo de Sancho, claro, y algo de Don Quijote, ¿no? De hecho, en el mismo libro existe la quijotización y la sanchificación. Es decir, Don Quijote, a medida que avanza el libro, se va convirtiendo más como Sancho, y Sancho se va convirtiendo más como Don Quijote. Es un libro maravilloso. Pero ¿qué nos quiere decir esto, Raúl?
que nosotros, en la medida, y todo aquello de que volvemos a, digamos, a una frase popular, dime con quién andas y te diré con quién eres. O sea, te diré quién eres. Entonces, Sancho Panza andaba con Don Quijote y se fue haciendo como Don Quijote. Y Don Quijote andaba con Sancho Panza y se fue haciendo como Sancho Panza. Entonces, al final ya no era tan idealista Don Quijote, era más realista. Y Sancho Panza empezó a ser más idealista. Entonces, si yo estoy con los pintores, aprendo a pintar. Si estoy con los lectores, aprendo a leer. Pero si estoy con el maleante, aprendo a ser maleante. Entonces, eso es importante, saberlo también. Entonces, es mejor estar del lado de los lectores, mejor del lado de los pintores. Oiga, interesante, y por eso realmente, pues, desde lo habíamos entrevistado como aspirante a la Asamblea Nacional a ocupar una curul, pero también en esta parte académica nos interesó mucho desde el primer momento que lo escuchamos, porque sentimos que hay que retomar ese hábito de la lectura. ¿Cuándo se crea ese hábito de la lectura? O si ya yo estoy viejo, no lo puedo adquirir, se puede generar en el hogar desde temprana edad, se puede generar en la escuela, en mi vida de adulto. Sí, bueno, vamos a empezar un poquito en el tema político. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX en Panamá, los embajadores, los diplomáticos panameños eran lectores. O sea, era gente muy entendida. Eso se ha ido perdiendo. Me parece que hemos perdido desde el punto de vista de la política tener a esos intelectuales. No, total. Es que hay preguntas que les han hecho en la Asamblea Nacional que sin tener una especialidad, ojo, que debería ser en la diplomacia, la simple lectura básica te la debería dar y no las han sabido responder. No. Entonces me parece que eso le hace falta, tenemos una gran carencia en ese sentido. Y volviendo pues al elemento de cuándo se debe iniciar o cuándo se puede iniciar la lectura, desde hoy. O sea, el mejor momento es hoy. Si no hemos iniciado, es hoy. ¿Por qué? Porque nunca se es viejo para la lectura. O sea, uno puede ser viejo para ser atleta, para ser futbolista. O sea, yo a los 35 años, futbolista, soy un viejo. Pero a los 35 años para el mundo intelectual soy una persona joven. Entonces, puedo empezar a leer hoy y convertirme. Yo siempre pongo el ejemplo de Saramago, que fue premio Nobel de Literatura, el portugués. Y Saramago hasta los 50 años no había publicado nada. Y empezó a publicar obras de gran magnitud y termina ganándose el mejor premio, el premio más grande que ofrecen las letras universales. Y ahí está Saramago. Entonces, quiere decir que no necesariamente por empezar temprano se es bueno. Es bueno si yo empiezo hoy. Exacto, bueno, interesante la motivación, la lucha que existe hoy entre lo digital y lo físico, un libro físico, un libro digital, ¿cómo lo valoramos? Si esto nos está entreteniendo, diferenciar qué es mejor o sencillamente lo que prevalece es la importancia de la lectura. No, yo creo que no, o sea, no riñen, o sea, el libro digital y el libro físico no riñen para nada. Tiene cada uno sus posibilidades, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo siempre digo que el libro físico, la ventaja del libro físico es que me permite tocarlo, palparlo, cerrarlo. Si yo quiero ir a la página 220, busco y llego a la 220. En el libro digital tengo que empezar a pasar y a lo mejor ahí me entretengo y ya me da pereza a la lectura. Pero tiene la ventaja de que yo puedo, por ejemplo, descargarlo en la nube, en un correo electrónico, lo que sea, y me tengo que ir hoy y el libro me lo puedo llevar y lo puedo abrir en otro dispositivo, en otro lugar, ¿no? Entonces tiene esas ventajas. Entonces para mí no riñen, simplemente se complementan. Me parece hay también una discusión de si el libro físico va a desaparecer. Me parece que no va a desaparecer, convive. Y siempre tomo el ejemplo de la puerta corrediza y la puerta de bisagras. Cuando se inventó la puerta corrediza, la gente pensó que iban a desplazar las puertas de bisagra. Y hoy tenemos puertas de bisagra y tenemos puertas corredizas. Entonces, yo creo que no podemos pensar... Hay inventos que no desplazan a otros. Sí, se complementan. Bueno, interesante lo que estamos aprendiendo acerca de la lectura. ¿Se lee lo que se quiera o se debe de ser selectivo en lo que uno va a leer? Yo creo que hay que leer lo que uno quiere. Si yo siempre aludo a Daniel Pennac. Daniel Pennac dice que uno tiene que hacer con la lectura lo que a uno le place o lo que uno considere necesario. Entonces, si yo hoy quiero leer sobre el humor, que a mí me encanta, por ejemplo, leer sobre el humor,
yo leo sobre el humor, pero mañana a lo mejor estoy en otras condiciones y necesito leer un documento técnico y tengo que leerlo, entonces a lo mejor es por obligación. Tengo que dar una clase en la universidad y necesito hacer un abordaje teórico sobre un tema, tengo que leer eso. Y a lo mejor termino disfrutándolo, pero quizás el primer abordaje es el compromiso. Pero después digo, oh, esto interesantísimo. Entonces termino, si uno es un buen lector, termina apreciando cosas que posiblemente en un momento hubiera rechazado. Se dice que los libros son la ventana del mundo. Así es. ¿Nos permite eso entonces comprender un poco más la parte cultural de otras regiones del mundo? Por supuesto. Cuando uno lee, pienso en la literatura rusa, yo nunca he ido a Rusia, nunca he tenido la posibilidad de tener un amigo ruso, nunca. Entonces, pero he leído a los grandes escritores rusos y yo tengo una idea de cómo es la cultura rusa. Entonces, si yo, a través de los libros, y cuando digo libros, pienso en la literatura, estoy pensando en los grandes escritores rusos. Entonces, por ejemplo, Nabokov, que termina yéndose a Estados Unidos en esa diáspora, pienso en Chekhov, ¿no? Y uno termina entendiendo de alguna manera esa cultura que nunca ha visitado. Y por ejemplo, la literatura japonesa, Yukio Mishima, Kawabata, uno entiende, por ejemplo, el tema del honor en Japón. Y yo lo entiendo a través de la literatura. O sea, Yukio Mishima, por ejemplo, un gran escritor japonés que se practica el seppuku. O sea, ¿qué es el seppuku? Se suicida, ¿no? Uno lo conoce como el harakiri. Y cuando leo el libro, entiendo por qué ellos practican, digamos, ese ritual, que es una cosa antiquísima. Con esto no quiero decir que estoy promoviendo, digamos, el suicidio. Para nada, pero puedo entender por qué razón ellos practicaban eso. No, y eso se da en circunstancias muy particulares, o se daba en circunstancias muy particulares, porque no es solamente, es la importancia del honor. Por ejemplo, yo he escuchado que cuando hay un accidente de tránsito en Japón, no salen a discutir quién tuvo la culpa, sino quién se hace responsable. O sea, hay esa diversidad. Yo pude haber sido un mejor conductor. Sin embargo, acá siempre es el juega vivo y por eso es que vemos una cultura mucho más avanzada en relación a la nuestra, donde tenemos a veces otros principios que no están del todo correctos. Queremos responsabilizar al inocente, ¿no? O sea, terrible. Y de igual manera, por ejemplo, leyendo a autores alemanes más recientes, me doy cuenta que en este momento, por ejemplo, la juventud o la población alemana, después del 45, que termina la Segunda Guerra Mundial, está cargando sobre ellos la responsabilidad emocional de la guerra. O sea, la juventud alemana dice, ¿cómo nosotros pudimos ser esto? Entonces, es bien interesante y yo, digamos, conozco Alemania muy poco, pero puedo entender también ese cargo de conciencia que llevan los herederos de la gente que participó en la guerra. Entonces, siempre la lectura nos permite eso, las puertas al mundo. Y comprender un poco más y cuestionar en la vía correcta. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de la literatura bíblica también, porque celebramos por ley en Panamá el mes de las Sagradas Escrituras. Y la Biblia acerca de sí mismo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De eso vamos a hablar un poco desde la perspectiva de literatura al regresar de la pausa. Somos conscientes que tu familia es lo más importante.